Hoy quiero comenzar Today we want to begin una serie a series y la he titulado Las bendiciones del reino. we titled it The Blessings of the Kingdom. Y el tema que voy a tocar hoy The subject we're going to talk about today es sobre el carácter del cristiano. is about the character of the Christian. Y la primera bienaventuranza o dicha And the first blessing es los pobres en espíritu. is poor in spirit, the poor in spirit. Esta parte del Evangelio de Mateo, This part of the Gospel according to Matthew, que se conoce como el Sermón del Monte, which is known as the Sermon on the Mount, va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. it starts from chapter 5 all the way to chapter 7. Muchas personas cuando lo han leído And many, when they have read it, piensan que no es para esta vida, think that it's not for this life. que la forma en que Jesús trae estos mandamientos That the way in which Jesus brings these commands, solamente es posible cuando estemos en la eternidad. it's only possible when we're in eternity. Por eso muchas personas no ven revelante That's why many people don't see relevant el Sermón del Monte para el día de hoy. the Sermon on the Mount for our days. Pero para mi perspectiva, mi punto de vista, But from my perspective or point of view, es que la iglesia no ha entendido el Sermón del Monte is that the church has not understood the Sermon on the Mount porque no ha tenido en cuenta el contexto del Sermón del Monte. because they have not taken into account the context of the Sermon on the Mount. Así que en esta primera parte de esta serie, So in this first part of the series, quiero hablarle un poco sobre lo que estaba pasando en la mente de Jesús. I want to speak to you about what was happening in the mind of Jesus. Pero quiero empezar con nuestra generación primero. But I want to start in our generation first. Nos hemos dado cuenta a través de la historia, We have realized throughout history, cada vez que surge una generación, every time that a generation passes, esa generación es una generación insatisfecha en comparación con la anterior. it's a generation that is unsatisfied compared to the previous one. Así que cada vez que pasamos de una generación a otra generación, So every time that we go from one generation to another, ellos heredan nuestra insatisfacción. we see our insatisfaction. Es por eso que podemos ver en esta nueva generación That is why we can see in this new que generation es una generación que realmente se acomoda, that is a generation that easily accommodates se ajusta or adjusts todo aquello que predomina en la cultura. to everything that predominates in the culture. Por eso usted puede ver un niño de 5 años dominando toda la tecnología. That's why you see a 5-year-old child dominating technology. Sin embargo, vemos que para esta juventud, para esta generación nueva, However, we see that for the youth and for this new generation, ellos se meten en la tecnología they are involved with porque technology ellos ven ahí que hay una dinámica. because they see there is a certain dynamic. Es algo que para ellos es vivo. It's something that for them is alive. Es algo que para ellos lo puede llevar a la satisfacción It's something that can take them to satisfaction. y que ellos puedan de una forma u otra And that in one way or another, vencer un poco la insatisfacción que han heredado de su generación. they can defeat that lack of satisfaction they've inherited from a previous generation. Si le preguntamos a la juventud, y eso habla por estadística, And we speak to the youth, and this is statistically, ellos piensan que están haciendo lo correcto, they feel that they're doing what's correct. que es correcto meterse en el mundo de la cultura. That is correct to be involved in the culture. Por eso ellos encuentran allí significado, That's why they find significance there. paz, Peace. encuentran allí identidad, They find their identity. buscan amor, They seek love. buscan todo tipo de satisfacción, They seek all types of satisfaction. pero la buscan en lugares equivocados. But they seek it in wrong places. Es interesante And it's interesting que en el primer lugar that in the first place que pudiera ir cada generación that each generation can look to es a la iglesia. is the church. Sin embargo, es el lugar However, más ignorado de cada generación. it's the place that is most ignored from any generation. Es el lugar que por naturaleza deberíamos de buscar cada generación. It's the place that by nature every generation should seek. Pero sin embargo nos damos cuenta a través de los estudios sociológicos But we realize through sociological studies que las generaciones no buscan las iglesias. that the generations are not seeking out a church. Y es una pregunta que se hacen los comentaristas, And it's a question that commentators are asking. los que estudian la palabra de Dios. Those that study the Word of God. ¿Por qué cada generación busca la cultura y no la iglesia? Why does every generation seems to seek culture and not the church? O sea, ¿por qué la gente ignora a la iglesia? Why do the people ignore the church? Y esta es la conclusión que llegan estas personas que hacen esta investigación. And is this the conclusion that they come to? Dicen que las nuevas generaciones
They say that the new generations no ven en la iglesia do not see in the church ni en las redes sociales que participan los cristianos or in the social media networks that they participate una cultura diferente. a different culture. Prácticamente ellos ven Practically what they see, la antigua cultura a la cual ellos pertenecían, the previous culture in which they belong to, que han tratado de adaptarla a una perspectiva cristiana. that has tried to adapt it to a Christian perspective. Porque la generación de cristianos, Because the generation of Christians, a través de estos medios sociales, through these media networks, no muestran do not show los ideales the ideals que supuestamente ellos tienen en Cristo Jesús. that they supposedly should have in Christ Jesus. Así que las generaciones que van surgiendo So the generations that are coming forward no ven una nueva cultura dentro de la iglesia, do not see a different culture in the church. simplemente una cultura que viene de la muerte They simply see a culture that comes from death y que no da vida. and that does not give Y life. por eso no se interesan en asistir a las iglesias. And that's why they're not interested in attending church. Y no es nada viejo. And it's not nothing old. No es un problema nuevo de la iglesia. It's not an old problem in the church. Fíjense lo que Jesús dice en el primer siglo a una de las iglesias en Apocalipsis. Notice what Jesus says in the first century to one of the churches in Revelation. Apocalipsis 3 Revelation 3. dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes famas de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Creo que esto es un triste comentario que hace Jesús. I think this is a sad comment that Jesus makes. Y si Jesús hace ese comentario a la iglesia primitiva, And if Jesus is making this comment to the primitive church, es porque la generación de Juan veía una iglesia muerta. it's because John's generation saw a dead church. Y lo más triste que podemos escuchar nosotros los cristianos And the saddest thing that we as Christians can hear es que nos diga la cultura a nosotros: is for the culture to tell us, pero si ustedes no son diferentes de los demás. but you are not different than any other. ¿No es verdad? Isn't that true? Y eso pasa en el tiempo de hoy. And that happens in our time. Por eso los jóvenes miran a la iglesia, de los jóvenes de la iglesia, That's why the young people see the young people in our y churches. el mejor lugar, la mejor... Usted no tiene, si no es chismoso como yo, If you're not nosy like I am, si usted quiere saber cómo vive la iglesia, if you want to know how the church lives, Dios nos ha dado un poderoso medio. ¿Cuál es? God has given us a powerful means. ¿Eh? No me digan que ustedes no lo saben, mi hermano, pero no sepa yo. Facebook, Los medios, las redes sociales, social media networks. ¿verdad? Si no, cuando yo les mande una... ¿Cómo se dice eso para que se unan? Not when I Una send you invitación. an invitation, Muchos rechazan la invitación. many will reject the No invitation. porque el pastor va a ver cosas que no quiero que él se entere. Not because the pastor's going to see things I don't want him to know. Pero no es conmigo. Es la responsabilidad delante de Dios. It's my responsibility before Es con God. esta generación que estamos viviendo, It's with this generation that we're living. en que ellos no ven que somos diferentes a ellos. Is that they don't see that we're different. Y Jesús escribe este sermón del monte, And Jesus writes this Sermon on the Mount, no para cuando vayamos a la eternidad, not so when we get to eternity, es para que la viváramos cada uno de nosotros en el tiempo en que nos son reveladas nuestras vidas. but it's for us to live in the moment in that we're living in. ¿Por qué usted cree que los jóvenes dicen que la iglesia es aburrida? Why do you think young people say the church is boring? Porque ellos piensan que realmente no hay un dinamismo en el Evangelio. Because they think there's no dynamics in the gospel. Sin embargo, es porque ellos ven en nosotros, However, it's because they see in us, ven en la iglesia, they see in the que church, nosotros mismos decimos que es aburrida. that we ourselves say it's boring. No vemos que el Evangelio tiene una dinamita dentro de él para explotar todo lo que hay en nosotros. We don't see that the gospel has dynamite in it. Leía mientras preparaba el sermón And I read as I prepared the sermon un artículo que se escribió en el año 98. an article that was written in 1998. Hay una tribu en la India que se llama los Padas. There's a tribe in India, Y una vez este líder
And the leader of the se le tribe acercaron unos misioneros para hablarles de Cristo. says that two missionaries approached him to speak to him about Y Christ. como él era el líder de la tribu, And since he was the leader of the él tribe, dijo, antes de probar el cristianismo, quiero observarlos a ustedes. he says, before I try Christianity, I want to observe you guys. Pero como él sabía que estos misioneros venían de Norteamérica, But since he knew they came from North America, él viajó a Norteamérica. he flew to North America. Estuvo un año en Norteamérica. He spent a year in North America. Visitó cuantas iglesias pudo en diferentes estados. He visited as many churches as he could. Y después regresó a la India. And he returned to India. Y él habla con los misioneros. And he speaks to the Él missionaries. dice, he decidido And he said, I have decided que mi tribu that my tribe nos juntemos unite, o que nos mostremos favorecidos, or that we show favoritism, no al cristianismo, not towards Christianity, sino al budaísmo. but towards Buddhism. ¿Qué les parece? What does that sound like? Por eso nuestros jóvenes se inclinan hacia otras religiones. That's why our young people are attracted towards other religions. Él veía el cristianismo en los Estados Unidos, He saw Christianity in the United States. que era la diferencia entre un Buda y ellos. There was no difference between a Buddhist and a Y Christian. él pensó, ¿para qué voy a complicar mi tribu? And he says, why would I complicate my tribe? Salirnos del budaísmo Leave Buddhism para entrar en una nueva religión. to enter a new religion. Y eso habla que la iglesia no está impactando. And that speaks that the church is not impacted. No estamos viviendo diferentes a las demás personas. We're not living different than other people. Ahora, cuando nuestra cultura ve a un verdadero cristiano, Now, when our culture sees a true Christian, real Christian, le pasan dos cosas. two things happen. Primero, se siente condenado. First, they feel condemned No puedo ser como esa persona. because I can't be like that person. Pero lo segundo que observa, But the second thing they observe, que puede ver en ese cristiano that I can see in that Christian, que hay una esperanza que él no puede tener. that there's a hope that he cannot have. Hay un estilo de vida que él no puede tener. That there's a lifestyle that he cannot have. Y por tanto es atraído a la iglesia. And therefore, he's attracted to Es this. arrastrado a la iglesia. He's brought forth to the church. Así que la única forma en que nosotros podemos llenar las sillas, llenar las iglesias, So the only way we can fill the church is fill the seats. es cuando la cultura nos ve a nosotros que somos diferentes. Is when the culture sees that we are different. Y les voy a mostrar con la palabra. And I will show you with God's word. En Hechos 2:47, mira lo que dice el Evangelio de Lucas escribiendo. In Acts 2:47. Dice, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo, cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. Ganaban la estimación del pueblo por su forma de vivir. They won the respect of the people by the way they lived. ¿Cómo vivían ellos? How did they live? Vivían alegres, They lived joyfully. vivían compartiendo los unos a los otros, They were sharing with each other. vendían sus propiedades. They sold their property. Dice que se acercaban a los apóstoles para que le enseñaran las escrituras. It says that they would approach the apostles to be taught the scriptures. Entonces era una cultura diferente, So it's a different culture. era gente It diferente was different people. en comparación con los paganos y los griegos de ese tiempo. In comparison with the Greeks and the Gentiles. Y eso los atraía a la iglesia. And that attracted them to the church. Venían entonces y eran añadidos por Dios a la iglesia. They would come and they would be added to the church by God. Así que el tema esencial de la Biblia, So the essential theme of the Bible, de principio hasta fin, from beginning to end, es el que Jesús les recuerda a sus discípulos en este sermón. is what Jesus reminds his disciples in this sermon. En que hay un propósito histórico de Dios para su pueblo, In that there is a historical purpose for his people. que es llamarlo para sí, That is to call them to himself. que le pertenezcan a Él, That they belong to him. que le sirvan solamente a Él That they serve only y him. que obedezcan su palabra. And that they obey his word. Y que debe coincidir And that should coincide. sus actitudes, Their attitudes su should. comportamiento Their behavior should. con los ideales que tiene Cristo. With the ideals that Christ brings forth. Así que en pocas palabras Dios le dice a su pueblo, So in other words, Jesus tells his people, sean santos, be holy, sean diferentes. be different. No pueden ser como las demás naciones. You can be like the other nations. No pueden aparentar en conducta y en pensamientos diferentes, iguales que otros. You can appear in conduct or in your thoughts
similar to others. Vamos al Antiguo Testamento. Let's go to the Old Testament. ¿Se acuerdan cuando Jesús está predicando? No está el Nuevo Testamento. Remember when Jesus is preaching, the New Testament is not there. Jesús está hablando del Antiguo Testamento. Jesus is speaking about the Old Le Testament. está recordando el propósito de Dios para el pueblo de Israel en su tiempo. He's reminding them of the purpose of God for the people of Israel. Fíjense qué palabra aparece en Levítico 18. Notice what appears in Leviticus 18. Hacía poco que Dios había hecho el pacto. It was just, God had just finished doing the covenant. Dios lo había sacado ya de la esclavitud de Egipto. He had removed them from his slavery in Egypt. Había mostrado su poder. He had demonstrated his power. Había mostrado su He fidelidad. had demonstrated his faithfulness. Había hecho todo para convencernos que Él era el único Dios verdadero. He had done everything to convince them that he was the only true God. Y fíjense que dice en el versículo 1. Notice what it says in verse 1. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. Y fíjense lo que dice ahora las Escrituras: no imitarán ustedes las costumbres de Egipto. Eso estaba en la mente de Jesús. That was in the mind of Jesus. Y nos dice a nosotros: no imites And he tells us, do not imitate las costumbres de nuestra cultura. the customs of our culture. Dice: ni tampoco la de Canaán a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mi ley. Yo, el Señor, su Dios. ¿Qué dice Dios a su pueblo? What does God tell his people? Sean diferentes. Be different. No podemos imitar a la cultura del tiempo de hoy. We cannot imitate the culture of our time. Es un llamamiento para el pueblo de Israel. The calling for the nation of Israel. Y es un llamamiento que Jesús le está recordando a sus discípulos. It is a calling that God is reminding his disciples. Y termina diciendo: yo soy el Señor su Dios. And he ends saying, I am the Lord your God. Si yo soy diferente, If I am different, mi pueblo tiene que ser diferente. my people needs to be different. Si ningún Dios se puede comparar conmigo, If no God can be compared to me, ningún pueblo se puede comparar con mi pueblo. no nation can be compared to my people. Así que vemos que esta fue la generación que heredó Jesús. So we see this is the generation that Jesus inherited. Una generación que no era diferente, A generation that was no different. que no podían ver en los griegos y los paganos nada diferente a los israelitas de ellos. That the Greeks and pagans cannot see anything different. Y vemos que esto es algo que venía históricamente pasando en la vida del pueblo de Israel. And we see that this was something that was happening historically in the people of Israel. Si usted lee el Antiguo Testamento, If you see the Old Testament, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel you will realize that the people of Israel había olvidado su singularidad. had forgotten about their singularity. Tenía que ser un pueblo diferente a los cananitas y a los egipcios. They had to be a different people from the Canaanites and the Egyptians. ¿Qué hicieron cuando entraron en Canaán? What happened when they entered Canaan? Empezaron a adorar a los dioses. Empezaron a casarse con ellas. They began to intermarry with the Y Dios Canaanites. le había dicho no. And God had said no. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Dice Samuel. What did Samuel say they began to do? Miren cómo ellos tienen un rey. Look how they have a king. Nosotros queremos tener un rey. We want a king as O well. sea, ellos querían que el ser humano guiara a su nación. They wanted a human being to guide the Y nation. le dice: no queremos que tú seas nuestro Dios y nuestro rey. We don't want you to be our God and king. Vemos que constantemente el pueblo de Israel We see that constantly the nation of Israel hizo alianza con sus otras naciones. made alliances with other nations. Quebrantaron el pacto. They broke the covenant. Se olvidaban de la ley de Dios. They forgot about God's law. Constantemente vemos que se va estableciendo en Israel Constantly we see that in Israel was established la idolatría idolatry, que era adquirida en las culturas en las cuales ellos interactuaban. which was acquired in the culture that we were mingling in. Y el juicio de Dios And the judgment of God llegó a Israel came to Israel porque dejó de escuchar la voz de Dios. because they stopped listening to the voice Y of con God. esas mismas personas que ellos
imitaban y admiraban, And with the same people that they admired, los sirios, los asirios, the Assyrians and the Assyrians los egipcios, and the Egyptians, los romanos, the y Romans, por ahí para allá, and there and etc. esas mismas personas que ellos imitaban y admiraban, The same people they imitated and admired, Dios lo usó como el instrumento para castigar a su pueblo. God used as the instruments to punish His people. Quiere decir que Dios está usando esta generación, esta cultura, That means that God is using this generation, this culture, para disciplinar nuestras vidas. to discipline our lives. Por eso en el punto de la historia en que estamos, That's why in the point of history that we lie in, es donde más desintegración familiar existe. is there's more disintegration in the family. Porque no somos iguales. Because we're not the same. Tenemos que ser diferentes. We need to be different. Porque nuestro Dios nos manda Because our God calls no us imitar, not to imitate, no admirar a nuestra cultura. not to admire our culture. Y eso es lo que Jesús hereda. And that's what Jesus inherits. Por eso cuando Jesús That's why when Jesus comienza a traer este sermón del monte, begins to bring this Sermon on the Mount, eso es lo que nos tiene que tener presente cada uno de nosotros. that's what each and every one of us have to keep in mind. Él ha heredado una generación He had inherited a generation que no es diferente. that is not Y different. lo primero que les enseña a sus discípulos, And the first thing he teaches his disciples, aquellos que me van a seguir a mí, those that will follow me, tienen que ser diferentes. need to be different. Así que Jesús comienza una nueva era de esperanza otra vez para el pueblo de Dios. So Jesus begins a new era of hope for the people of God. Con su advenimiento otra vez Dios interrumpe nuestra historia With his coming, he interrupts our history para llevarnos otra vez a ser el pueblo de Dios. to bring us again to be the people of God, Un pueblo diferente. a different people, Un pueblo que no admira ni imita a las culturas que nos rodean, a people that does not admire or imitate the culture, sino un pueblo que solamente tiene un Señor y obedece sus preceptos. but a people that only has a Lord and obeys his precepts. Mateo 4:17 Matthew 4:17. dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y fíjense cómo comienza Jesús su primera prédica. Arrepiéntanse. Repent. Eso le está diciendo Jesús a su generación. That's what Jesus is telling his generation. Arrepiéntanse porque no son diferentes. Repent because you're not different. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Sabemos que el precio de esta obra santificadora We know that the price of this sanctifying work estaba definida por Jesús allí en la cruz del Calvario. was defined by Jesus on the cross of Cuando Calvary. yo veo este pasaje y lo pongo a la luz del Calvario, When I read this passage, I put it in light of the Calvary. una vez más sobresalta que debemos ser diferentes, Again, we see that we have to be different. que no hemos olvidado que somos un pueblo singular, único, We've forgotten that we're a singular people. y tenemos que reconocer que en nosotros tiene que haber un arrepentimiento, And we need to recognize that in us there has to be a repentance. un volver otra vez al reino de Dios. A going back to the kingdom of God. Y es por eso que Jesús comienza este sermón, And that's why Jesus begins this sermon, llamando a su generación y a sus discípulos a arrepentirse por no ser calling his disciples to diferentes a repent los demás. for not being different to the rest. Ahora, ¿cómo ellos deberían de ser? Now, how should they be? Diferentes. Different. Por eso las enseñanzas del Sermón del Monte That's why the teachings of the Sermon on the Mount, es el énfasis de ser un pueblo diferente a los demás. it's an emphasis on being a people different from the rest. Por tanto, no tenemos que imitar So we should not imitate a las culturas que nos rodean the cultures that surround us, y demostrarles a las generaciones que nos van a seguir and to show the generations that will follow que somos hijos auténticos del Padre Celestial. that we're authentic children of the Heavenly Father. Le voy a dejar el pasaje clave dentro del Sermón del Monte, que cubre desde el 5 hasta el 7, I'll leave you the key verse in this passage para que vean que el tema principal de Jesús es una vez más que Levítico 18. so that you can see that the main theme of Jesus is seen in Leviticus 18. Y si usted no tiene presente este pasaje, este versículo, no va a entender el Sermón del Monte. And if you don't have this passage in mind, you're not going to understand the Sermon on the Mount. Voy a avanzar hasta el 8, hasta el 6, 8. And we're going to get to chapter 6, verse 8. Fíjense lo que Jesús dice. Notice what Jesus says. No sean como ellos. ¿Qué dice Levítico 18? What does Leviticus 18 say?
no los imiten. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ya llegaremos a esa parte del sermón. We'll get to that part of the sermon. Pero nosotros buscamos el estilo de forma del mundo para adquirir aquellas cosas que nosotros necesitamos. Así que el llamado de Dios So the calling of God no ha cambiado. has not changed. Es el mismo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. It's the same for the people of Israel in the Old Testament, Para la gente de Jesús. and for the people of Jesus, Para la generación de hoy nueva de cristianos. for the generation of Christians now. El carácter de nosotros entonces debe ser Our character then should be completamente distinto de aquel que es el tal en el mundo. completely different to that which is found in the world. Por ejemplo, los discípulos, dice Jesús, For example, the disciples, Jesus said, ustedes deben de brillar en las tinieblas. you should shine in the darkness. Su justicia debe ceder a los publicanos y los fariseos. Your righteousness should exceed that of the Pharisees. Y en cada palabra de este sermón del monte, And each word of this Sermon on the Mount, Jesús invita a sus discípulos, a sus seguidores, Jesus invites his disciples and followers que hay una diferencia entre los no cristianos that there's a difference between non-believers y los cristianos. and Christians. Y hace muchos contrastes And he makes a lot of para contrasts demostrarnos que sus valores son diferentes a nuestros valores. to demonstrate that their values are different than our values. Ya tenemos el contexto. And we have the context now. Ahora voy a entrar en estos minutos que me quedan en este versículo. Now we'll enter into this passage the next couple of minutes that we have. Fíjense cómo Jesús tiene en mente el Antiguo Testamento. Notice how Jesus has in mind the Old Testament. Él dice que subió a una montaña He says he went up a mountain y comenzó a enseñar, abriendo las Escrituras. and he began to teach the scriptures. Había pasado el bautismo de él y la tentación en el desierto. The baptism and temptation in the desert had passed El through. bautismo indicaba que él estaba dispuesto a ir a la cruz a morir por los pecadores. The baptism indicated he was willing to go to the cross for sinners. La tentación en el desierto, que él iba a triunfar en la cruz sobre el pecado. Temptation in the desert was that he would conquer. Y de pronto Mateo nos dice que Jesús se separa y va a un lugar, a una montaña, a enseñar a sus discípulos. And then Matthew tells us that he retreats to a mountain to teach his Si fuéramos disciples. judíos como ellos, If we were Jews like them, y pudiéramos decir, and we could say, Jesús está reviviendo la experiencia del monte Sinaí, Jesus is reviving the experience on Mount Sinai, donde Moisés sube a la montaña which Moses goes out the mountain para que Dios le dé la ley for God to give him the law, y comience el pueblo de Dios and for the people of God to begin a ser un pueblo diferente. to be a different people. Así que Jesús les recuerda a sus contemporáneos: That Jesus reminds his yo soy contemporaries, superior a Moisés I am superior to y les Moses, voy a hablar con la ley de Dios, con la palabra de Dios, and I will speak to you with the law of God, the word of God, para demostrarles que nuestra generación no ha cambiado. to demonstrate that our generation has not changed. Seguimos siendo una generación We continue being a que generation sigue imitando a nuestras culturas. that continues to imitate other cultures. Y Jesús toca And Jesus touches un problema que es para nosotros un gran problema, on a subject that is a problem for us, y es el problema de la felicidad. and it's the problem of happiness. ¿Cuántos quisieran ser felices? How many of us don't want to be happy? Esa es la gran lucha del ser humano. That is the greatest struggle for human beings. Es realmente lo que queremos, ser felices. It's really what we want to be happy. Estudiamos para graduarnos, para ser felices. We study to graduate to be happy. Nos casamos porque queremos ser felices. We get married because we want to be happy. Queremos tener dinero para ser felices. We want to have money to be happy. Queremos tener muchos hijos para ser felices. We want to have many children to be happy. Así que uno de los grandes problemas que Jesús comienza a tocar en el corazón de sus discípulos So one of the subjects that he begins to touch in the heart of his disciples es la felicidad. is happiness. Y la felicidad no la tenían ni los paganos, And happiness did not lie in the pagans, tampoco la tenía su pueblo. and not in his people either. Así que era un pueblo infeliz. So it was a people that were Y unhappy, habían sido infelices y estaban siendo infelices and they had been unhappy and were unhappy porque se habían alejado del Dios del pacto. because they had separated from the God of the covenant. Comenzaron a imitar las naciones que la rodeaban. And they began to imitate the nations that surrounded them. Y Jesús le dice, si quieren ser felices, And Jesus says if you want to be happy, entonces tienen que permanecer en el reino de Dios. then you need to remain in the kingdom of God. Y si quieren permanecer
permanecer en el reino de Dios, tienes que ser diferente. And if you want to remain in the kingdom of God, you have to be Entonces, ¿cómo different. no podemos ser felices si somos diferentes a los demás? So the only way we can be different is if we're different. Porque mi felicidad está en quién? En Cristo. Because my happiness is in Christ. Mi satisfacción está en Cristo. My satisfaction is in Christ. En mi complacencia debe estar en que Cristo se está mostrando en mi vida. When I'm being pleased is when Christ is being shown in my life. Por eso cada vez la sociedad busca más formas de ser felices a los tontos pecadores. That's why society finds so many ways to keep sinners happy. Una de las cualidades que tiene el pecado es, Because one of the qualities that sin has ¿cuál es? Sí. Engañarnos. is to deceive. Busca esto, busca aquello y vas a ser feliz. Seek this and seek that and you will be Y happy. el mundo hoy no vive feliz. And the world does not live happy. Hoy los jóvenes son los que más se suicidan. Today the young people are the ones that commit Hoy los suicide. jóvenes son los que más están confundidos sexualmente. Our young people are the ones that are confused the most Hoy sexually. los jóvenes son los que más están en el tráfico de la droga y en la cocaína constantemente. Our young people are the ones that are trafficking drugs the most. Antes las cárceles eran para los adultos, ahora son para los niños. The jails before were for adults, now they're for young people. Entonces hay una necesidad de felicidad en el ser humano, pero la buscan en lugares equivocados. So there's a need for happiness in human beings, but they seek it in wrong places. Así que Jesús habla entonces el tema de la felicidad So Jesus speaks about the subject of happiness. y le muestra que realmente no son felices And he shows us that they really were not happy porque están alejados de Dios. because they were separated from God. No están imitando al Dios del pacto. They're not imitating the God of the covenant. Así que lo primero que Jesús le quiere mostrar a ellos So the first thing that Jesus wants to show them es que son pobres en espíritu. is that they're poor in spirit. Les voy a enseñar o les voy a mostrar qué es lo que hay en la mente de nuestro Señor. I want to teach you and show you what is in the mind of our Lord. Cuando la Biblia habla de pobre, When the Bible speaks of poor, habla de una persona que tiene un vacío, it speaks of a person that has an emptiness. necesita de algo, They need something, que está incapacitado para lograr algo, and they are unable to obtain something. que no puede obtener ni nada espiritual ni nada material. That they cannot obtain anything spiritual or material. Y el concepto de un pobre en el Antiguo Testamento And the concept of a person who was poor in the Old Testament, era una persona que no merecía nada, it was a person that did not deserve que anything, no podía lograr nada por sí mismo and that they could not obtain anything on y que themselves. solamente tenía un refugio, And they only had one refuge, el Dios de Israel. the God of Israel. Jesús le está diciendo, ustedes son pobres de espíritu, Jesus is telling them, you are poor in spirit. ustedes están vacíos You are empty. y solamente pueden ser llenados por el Dios de Israel. And you can only be filled with the God of O Israel. Jesús podría decir, solamente pueden ser llenados por mí. And Jesus could say, you can only be filled with me. Pero solamente Jesús no está pensando en llenar sus vidas con algo, And he's not only thinking about filling their life with something, sino que ellos reconozcan que necesitan algo que nadie les puede dar. but that they can recognize that they need something no one can give them. Ellos necesitan conocer a Cristo. They need to know Christ. Ellos necesitan nacer de nuevo. They need to be born again. Por eso una de las cosas que Jesús decía, arrepiéntanse. That's why one of the things Jesus said was repent. Reconozcan que están vacíos. Recognize that you're empty. Reconozcan que por ustedes mismos no pueden hacer nada. Recognize that on your own you can do nothing. Que alejados de mí nunca van a encontrar la felicidad. That's separated from you. You're never going to find happiness. La verdadera felicidad está en mí. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. True happiness is found in me. That's why he said, I am the way, the life. El Evangelio hace dos cosas cuando son presentados en nuestras vidas. The gospel does two things when it's presented in our lives. Primero nos confronta de que somos gente vacía, First, it confronts us that we are empty people, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, that we have nothing to offer God, que somos pecadores, that we're sinners, que no hemos alejado de Dios. that we have been El separated from Evangelio God. trae esa convicción a nuestras vidas. The gospel brings that conviction to our Pero lives. la segunda parte del Evangelio But the second part of the gospel es que la solución a ese vacío en mi corazón is that the solution to that emptiness in my heart está en Cristo. is in Christ. Está solamente en Él. It's only in Him, En que quererme parecer a Él, in being like en Him, imitarlo a Él. in imitating Him. Porque el hombre y la mujer que lo imita a Él Because the man and woman that imitates es Him, un hombre feliz. this man is Es happy. un hombre, una mujer digno de imitar. It's a man or woman that is worthy of De imitating. decirle felicidades porque eres un hombre y una mujer que vives el sermón del monte. It's saying, congratulations, because you live
obeying the Sermon on the Mount. Así que no podemos entonces llegarnos a Jesús So we cannot come to Jesus, reconociendo que en nuestros propios esfuerzos recognizing that in our own efforts podemos hacer felices. we can be happy. Y Jesús quiere mostrarle a sus discípulos And Jesus wants to show his que disciples son parte de esa generación de infelices, that they're part of that generation of unhappy people, que es posible ser feliz. that it's possible to be Ese happy. fue el propósito original de Dios para su pueblo, That was the original purpose of God for his people. que fuera un pueblo feliz, That they be a happy people. un pueblo gozoso, alegre. A people that was joyful and happy. Pero sabemos que por toda la historia de Israel, But we know that throughout the history of Israel, ellos buscaron otras formas y maneras de ser felices y no con el Dios del pacto. that they sought out other ways to be happy and not through the God of the covenant. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos Blessed are the poor in spirit, les pertenece. and the kingdom of God belongs to them. ¿Quién quiere ser pobre? Who wants to be poor? Nadie. No one. Nadie quiere ser pobre. No one wants to be poor. ¿No se ha preguntado por qué nadie quiere ser pobre? Haven't you asked yourself why no one wants to be poor? Porque es algo que uno no desea, desprecia. Because it's something that you depreciate, you don't desire. Por eso muchas personas That's why many people no pueden ser felices. cannot be happy. Porque para pertenecer al reino de Dios, Because to belong to the kingdom of God, usted tiene que estar vacío you need to be empty, para ser llenado por el poder de su Espíritu Santo. to be filled with the power of His Holy Y Spirit. solamente el poder del Espíritu Santo sea el que llene su vida a partir de ese momento. And for the Holy Spirit's power be the only one to fill you. Pero ¿qué nos dice nuestra cultura de hoy? But what does our culture tell us right ¿Cuál es la now? creencia del éxito? What is the belief of success? Tú puedes. You can. Por ti mismo puedes lograr las cosas. You can do it on your own. Tú no necesitas de nadie. You don't need of anyone. Y el hombre no se ha percatado de esta realidad. And humanity has not realized this Ni reality. la generación del Antiguo Testamento, Or the generation of the Old ni Testament. la de Jesús, ni la de ahora. Or Jesus, or now. No buscan a Dios porque no sienten necesidad de Dios. They don't seek God because they don't have a need for God. Porque ellos creen que están llenando sus vidas con todas las cosas de la cultura. Because they think they're filling their lives with everything in the culture. Pero terminan siempre But they continue to end up insatisfechos, unsatisfied, infelices, unhappy, con depresión, with depression, metiendo y destruyendo su vida en cosas incorrectas. involving and destroying their lives in incorrect things. Porque Because no son pobres de espíritu. they're not poor in spirit. Y necesitamos ser pobres de espíritu. And we need to be poor in spirit. Reconocer que no somos nada. Recognize that we are nothing. Que no podemos hacer nada That we cannot do nothing si Dios no está en nosotros. if God is not in us. Entonces la felicidad está en que Cristo esté en mi corazón. So happiness lies in Jesus being in my Eso es lo heart. primero que Jesús quería que sus discípulos tuvieran esa seguridad. And that's the first thing Jesus wanted his disciples to have a security. Si ustedes creen en mí, If you believe in me, ustedes son la gente más feliz del mundo. you're the happiest people on earth. La gente más satisfecha del mundo. The most satisfying people on earth. Porque nada que ustedes pueden hacer Because nothing that you can do para agradar a Dios, to please yo God, lo voy a hacer en el lugar de ustedes. I will do it in your place. Para que Dios le otorgue esa dicha, esa felicidad So that God can grant you that happiness de pertenecer al reino de Dios. of belonging to the kingdom of Voy God. a poner algunas ilustraciones del Antiguo Testamento And we'll give you some illustrations from the Old Testament de hombres que realmente tenían un espíritu pobre. of men who had a poor spirit. Por ejemplo, Gedeón. For example, Gideon, Cuando Dios le dice, mira, quiero usarte para que libere a mi pueblo. when he tells you, I want to use you to free my ¿Qué dice people, Gedeón? what did Gideon say? Pero ¿cómo? Si mi tribu But how if my es la más tribe pequeña de la tribu de is Manasés, the smallest tribe of yo Manasseh? no puedo hacerlo. I can't do it. Reconocía entonces que He recognized what? la necesidad del poder de Dios. Moisés, The need for the power of God. cuando Dios le Moses. dice, ve a enfrentarte al faraón, God says, go to face se Pharaoh. sintió indigno He felt y incapaz and unable de ser un portador de Dios frente a una persona tan importante. to be a speaker for God before someone so important. David en uno de sus salmos dice, David in one of his songs said, ¿quién soy yo para que tengas de mi memoria? who is I so that you can have memory of me? Isaías Isaiah en el capítulo 6 dice, chapter 6 says, soy un hombre de labios inmundos. El apóstol Pedro the apostle Peter le dice a Jesús, apártate de mí, Jesús. tells Jesus,
porque soy un hombre pecador. because I am a sinner. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, entre todos los hombres, amongst all the men, yo soy el primero I am the biggest sinner. entre los pecadores. The biggest sinner. Yo no me orgullezco de la sabiduría humana, dice Pablo, I don't boast on humanly wisdom, sino de la cruz de Cristo. but on the cross of Christ. Vemos en cada de estas personajes de la Biblia, We see in each of these persons in the Bible siempre frente a Dios that before God y frente a los hombres, and before human beings, se consideraban como nada they considered it as nothing para que el themselves, poder de Dios se manifestara y se vertiera en sus vidas. so that the power of God can be manifested in them. Así que, ¿cómo podemos entonces So how can we then llegar a ser pobres en espíritu? become poor in spirit? Primero, First, Jesús tiene que llegar a nuestras vidas. Jesus needs to be in our lives. Tenemos que nacer de nuevo. We need to be born again. Él tiene que regalarnos la fe He needs to grant us faith para creer en que Él murió por nosotros. to believe that He died for us on the cross of Calvary. Lo segundo, Second, tenemos que reconocer we need to recognize que yo, para permanecer en mi salvación, that for me to remain in salvation, necesito depender siempre de Él. I need to always depend on Him. De principio a fin, mi salvación no depende de lo que yo haga, From beginning to end, my salvation does not depend on what I do, sino de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. but on what He did for me on the cross. Por tanto, mi felicidad siempre va a depender Therefore, my happiness will always depend de cuán cerca estoy, de qué distante estoy de Dios. of how near or distant I am from God. Si me mantengo siempre siguiendo a Jesús, If I remain following Jesus, seré el hombre feliz. I will be a happy En man. la medida que me vaya alejando de Él, In the degree that I separate from Him, voy a ser el hombre y la mujer más infeliz. I will be the man and woman that is the most saddest. Los problemas llegarán a mi vida. Problems will come to my life. Los conflictos vendrán a mi vida. Conflicts will come to my O life. el juicio de Dios o la disciplina de Dios llegará a nuestras vidas. Or the judgment or discipline of God will come to my life. Quiero terminar con un pasaje de la Biblia. I want to end with a passage in the Bible. Para mí es uno de los mejores pasajes de mostrar To me, it's one of the best passages to si demonstrate. usted tiene un espíritu pobre o un pobre espíritu. If you have a poor spirit, Esto lo leímos ahí en la reunión de oración. we read this in the prayer meeting. Está en el Evangelio de Lucas 18, It's found in the Gospel according to Luke chapter 18, del 9 al 14. verses 9 to 14. Recuerdan que el pueblo de Dios no era diferente. Remember that the people of God was not different. Recuerden que el pueblo de Dios no era feliz. Remember that the people of God was not happy. Y Jesús quería que su pueblo fuera diferente y un pueblo feliz. And Jesus wanted his people to be different and happy. Y Él hace una parábola. And he says a parable. Y pone un hombre que es un fariseo. And he places a man who was a Pharisee. Y dice que él hablaba consigo mismo, oraba con Dios consigo mismo. It says that he prayed to God in his own words. Quiere decir entonces que este hombre That means that this man es el típico hombre del siglo de hoy. is the typical man of our century. Yo puedo hacerlo todo por mí mismo. I can do everything on my Yo own. puedo lograrlo todo por mi inteligencia. I can obtain everything through my wisdom. Dios tiene que hacer lo que yo digo porque yo me lo merezco. God has to do what I say because I deserve it. Yo estoy tan bien que Dios tiene que siempre tenerme en cuenta. I am so good that God has to keep me in account. Y dice que él hablaba consigo mismo. And it says that he spoke to himself. Pero dice que por ahí había un publicano. But it says that there was a tax collector. Y dice que no se atrevía a alzar la vista. And it says that he was not worthy to lift up his eyes. Así que le digo, Señor, And he says, Lord, ten misericordia de mí. have mercy on me. Era una persona vacía, He was an empty person. pero quería que Dios la llenara. But he wanted God to fill it. Jesús dice, ¿quién quedó justificado? And Jesus said, who was justified? Aquel que decía que por sí solo podía hacerlo todo. He who said that on his own he could do everything. Aquel que agarra todos los instrumentos de la cultura para llegar a ser alguien en la vida. He who grabbed all the instruments of culture to be someone in this world. O este que se considera que no es nada. Or this one who considered himself to be nothing. Y dice Jesús, ¿quién fue justificado? And Jesus said, who was justified? En el tiempo de hoy diríamos el fariseo. In our time we would say the Pharisee. Es el que tuvo éxito. He's the one who had success. Se graduó de la universidad, tiene negocio, tiene Mercedes, vive allá en Cocoplón. He has a business, he's successful. O tiene muchos amigos. He doesn't have many friends. O es el que más disfruta. He's the one that enjoys life. Ese es el que tuvo éxito. That's the one who was successful. ¿O por qué nosotros queremos tener dinero? But because why do we want to have money?
Para ser felices, ¿verdad? To be happy, right? No tuviéramos que trabajar, dicen a muchos que juegan la lotería. Many say I wouldn't have to work if I played the Yo lottery. me recordó un pecado de nuestra cultura, la lotería, el juego. One of the sins of our culture is casting lots. ¿Cuántos cristianos no juegan lotería? How many Christians don't play the lottery? Yo jugaba. Pero amén, ya dejó de jugar. ¿Verdad? Hay cristianos que juegan la lotería. There's Christians that actually play the Y lottery. le hacen un trato con Dios. Si yo me la saco, And they make a covenant with God. If I yo win the voy a lottery, comprar un templo al pastor de la iglesia que pertenezca. I'm going to buy a building for the pastor. Pero esa persona no es un pobre de espíritu. But that's not to be poor in spirit. Porque nuestra satisfacción y nuestra provisión está en Cristo. Because our providence Y and our si Él nos quiere dar satisfaction, un templo, if He wants to give us a building, Él nada más que abre su boca He'll open His mouth. y todo se somete bajo el poder de su palabra. And everything will be submitted to the power of His word. Así que no necesitamos buscar los medios de la cultura So we don't need the means of culture para ser prosperados por el Dios nuestro. to be prosperous by our God. Tenemos que ser diferentes. We need to be different. ¿No es así? Isn't that so? Hoy hay un gran debate entre la bebida. Today there's a great debate between drinking. ¿Debemos de beber los cristianos o no debemos de beber los cristianos? Should Christian drink or should we not? Algunos dicen que no hay problema. Some say there is no problem. Otros decimos que sí hay problema. Others say that there is a problem. Porque nuestra cultura promueve la bebida como algo natural. Because our culture promotes drinking as something natural. Pero tenemos que ser But we have to be diferentes. different. En vez de llenarme con una corona, Instead of filling myself up with a corona, me lleno con el Espíritu Santo de Dios. I fill myself with the Spirit of God. Yo para reírme o para hacer payasadas no necesito una corona. To act clowning or to laugh, I don't need a Yo puedo beer. reírme y hacer payasadas con el Espíritu Santo. I Amén. can laugh with the Holy Y Spirit disfrutar. and enjoy. Entonces, ¿por qué hay cerveza en los cumpleaños de los niños? So why is there beers in birthday parties? En cumpleaños de niños cristianos. In the birthday parties of Christian children. Llega el inconverso. An unbeliever arrives. ¿Cómo me vas a invitar a la iglesia si tú eres igual que yo? How are you going to invite me to church if you're the ¿Para qué same? tú quieres que yo vaya a la iglesia? Why do you want me to go to church? Si tú eres igual que yo. If you're the same as I am. No hay diferencia. There's no difference. Pero la iglesia, como está acostumbrada a la cultura, But the church, because it's so accustomed to the culture, no hay problema con beber. there's no problem with beer drinking. Si usted quiere ver que sí hay problema, váyase a la 36 y Biscayne. If you want to see that there's problems, go to Biscayne and 36th Es un Street. lugar que se llama The Village. The place is called The Village. Es un centro de rehabilitación para adictos. It's a center for rehabilitation for Donde addicts. usted ve el dolor y el sufrimiento de madres y padres por muchachos de 17 y 18 años When you see the pain and suffering of parents of teenagers que comenzaron por un toquecito que le dio su papá de bebida o de marihuana, who began with just a touch of marijuana or beer that their parents destruidos. they're living destroyed La lives. marihuana no es medicinal. Marijuana is not medicine. No es medicinal. It's not medicine. Si no, vaya ahí, que usted puede ir voluntario y vea que la marihuana no es It's not medicinal. You can go as a volunteer to see Vaya ahí that. y vea que la bebida no es diversión, es dolor. Lo que pasa es que nosotros los cristianos hemos endurecido el corazón. What happens is us as Christians, our heart has been Como hardened. yo no tengo problemas con la bebida ni con la droga, a mí que me interesa a los otros. Because if I don't have problems with beer or with drugs, Pero eso es un pensamiento cristiano. is that a Christian thought? No. A mí sí me interesa el dolor de la gente, de las madres que sufren A con mí sus sí. hijos. Aunque yo no tenga ese problema. Even if I don't have that problem. Entonces no puedo ser igual que ellos. So I can't be like them. Tengo que entonces ser fiel a los valores del reino de Dios. I have to be faithful to the values of the kingdom of God. Tu felicidad no está en la sustancia, está en un Dios que te ama y quiere ayudarte. Your happiness does not lie in the substance, but it's in a God Él who nos wants creó to- para ser felices, hermano. God created us to be happy. Pero solamente hay felicidad en Cristo Jesús. But there's only happiness in Christ Jesus. Permanecer. To remain. Por eso dice que estas personas le pertenecen el reino. That's why it says that these people the kingdom belongs to. No porque se lo hayan ganado, Not because they have obtained sino it, porque Él se lo ha regalado. but because they have given it to them. Así que la felicidad es un regalo So happiness is a gift de Dios, from God, no de la cultura. not from the culture. Quítate ese engaño de tu mente. Remove that thought from your mind. Nunca vas a ser feliz fuera de Cristo. You will never be happy outside of Christ. Voy a terminar con Apocalipsis 3:14. We'll end with Revelations 3:14.
Y se escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Dice, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Verdad? El típico personaje de la época de hoy. The typical character of our time. Soy rico, no me hace falta nada. I'm rich, I don't need anything. Pero mira lo que dice Jesús de la iglesia But look what Jesus said. de la Odisea. Pero no te das cuenta que eres el infeliz y miserable, el pobre, el ciego, desnudo eres tú. Podemos tener mucho de la cultura, hermano. We can have a lot from our culture. Y Jesús nos dice, son unos pobres, And Jesus says, you are poor. You don't have anything. porque no me tienen. Because you don't have me. Es triste, hermano, It's sad, brethren, que hay personas que no puedan reconocer that there's people that they cannot recognize su pobreza espiritual. their poverty Por spiritually. eso Dios nos manda a orar por ellos, That's why God calls us to pray for them. para que reconozcan que hay un vacío en su corazón. So they can recognize that there's an emptiness in them. Pero fíjense que Jesús no deja a la iglesia de la Odisea sin solución, But notice that Jesus doesn't leave the church of Laodicea without solution. porque esa es la segunda parte del Evangelio, la esperanza. Because that's the second part of the gospel, hope. En el versículo 18 le dice Cristo, And in verse 18, Jesus says, por eso te aconsejo que de mí, de Jesús, compres oro refinado por el fuego. Está hablando de la fe. speaking about faith. Yo soy el único que puedo darte la fe. I'm the only one that can give you faith. Pero así como el oro, dice Pedro, es nuestra fe refinada y pasada por el fuego, tu fe también. Dice, ropas blancas, para que te vistas y te cubras tu vergüenza de desnudez. Colirio, para que te ponga en tus ojos y recobres la vista. Existe esa condición indispensable en nosotros. That condition exists in us. Tenemos que sentirnos vacíos. We need to feel empty. Personas que no podemos hacer nada por nosotros mismos. People that cannot do anything on their own. Nunca llegará usted a ser feliz por usted mismo. You never will be happy on your own. Podrá irse a recorrer el mundo entero You can travel the world, y cuando termine su viaje and when you end your trip, y regrese otra vez a su soledad, and you return to your isolation, a su vacío, to your emptiness, será un hombre infeliz o una mujer infeliz. you will be unhappy again. Pero puede que recorra el mundo sin un centavo en su bolsillo, But you can travel the world without any penny, pero con Cristo en su corazón, but with Christ in your heart, que regresará siendo el hombre más feliz del mundo. you will return being the happiest man in the world. Y así comienza And that's how it begins. este sermón del monte. The Sermon on the Mount. De que sentirte que tienes necesidad de Dios You need to feel that you have a need for God, y que solamente todo el poder and that only the power of God está en Cristo is in Christ Jesus. para lograr esta posible felicidad To obtain this possible y happiness mantenernos en ella. and remain in life. Así que Jesús le dice a sus discípulos, So Jesus tells his disciples, solamente pueden llenarse de mí. you can only be filled with me. Y ahí comienzan las bienaventuranzas. And the blessings begin there. La primera dice que tienes que sentirte vacío. The first one says you need to feel empty. Y las otras bienaventuranzas And the other blessing es lo que te va a sentir a ti lleno, is going to make you feel en la full, plenitud. in completeness. Pero primero hay que comenzar But then you have to begin a través de ese regalo que Dios te da, que es la fe. through that gift that God gives you.